Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy les traigo un nuevo video en este canal. Les pregunto, ¿saben ustedes cuál es la ley que regula las relaciones laborales que se dan en México? Si contestaste la Ley Federal del Trabajo, estás en todo lo cierto. Claro, hay que enfatizar que son distintos tipos. ¿A qué me refiero con tipos? Claro, vamos a puntualizar. Recordemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, nos habla que toda persona debe tener derecho a un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo donde existan prestaciones sociales, así como también un trato humano. Creo que eso vaya lo digno, entonces ya lo dije, pero en síntesis se divide en distintos tipos, el apartado A y el apartado B. El día de hoy no hablaré sobre un seguimiento puntual de cuál es la diferencia entre el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Al final del día recordemos que por cuestiones de jerarquías, la Constitución siempre va a prevalecer de las normas supletorias. En este caso, la Ley Federal del Trabajo es una norma supletoria que ayuda a la complementación de lo que viene ya plasmado o está estableciéndose en una constitución. En este caso, el artículo 123 nos habla de las relaciones laborales en el trabajo, pero el artículo la Ley Federal del Trabajo, que es una norma supletoria, está como se puede decir entrando al fondo del asunto de las relaciones laborales en México. El día de hoy no hablaré de eso, el día de hoy hablaré de qué es un despido injustificado. Como en el trabajo o como en el amparo, recordemos que el amparo protege más a las personas que son vulnerables de sufrir estados de indefensión, tales como los empleados. Entonces la Ley Federal del Trabajo, como tal, protege más la dignidad de los trabajadores que realmente la de los patrones. Eso en teoría debe de ser de esa forma. Lamento informarles que, dadas las condiciones de fuerza mayor, tales como la pandemia, pues han tenido que recurrir muchas personas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque son despidos injustificados. Entonces el día de hoy les hablaré en síntesis qué es un despido injustificado. Yo lo puedo definir, obviamente me gustaría escuchar opiniones, que el despido injustificado es la terminación anticipada de la relación laboral de trabajo con causas que para el trabajador son inimputables para él, es decir, que él no es acreedor de este despido, tales como la falta de probidad, tal vez, que pudiera tener un trabajador para hacia con un patrón y que pudiera causar la rescisión de contrato de forma unilateral. Este tipo de despidos, quiero hacer énfasis, es siempre unilateral, es decir, no hay un mutuo consentimiento de las partes para poder terminar. Es decir, el día de hoy quiero renunciar a mi trabajo, patrón, como ven, voy a renunciar, ok, trabajador, renuncia y se llegan a un mutuo acuerdo. Inclusive aquí se está hablando de un finiquito. En un despido injustificado estamos hablando del tema de la indemnización, que es obviamente más costosa para un patrón. El tema de despidos justificados e injustificados es un tema tan vasto que sí lo voy a profundizar. Cada video, por lo que yo me imagino, va a ser de forma recurrente de los despidos. ¿Por qué? Porque es un tema tan vasto, es un tema que inclusive ni siquiera en 5 videos puedo asegurarles que podemos ver el tema de los despidos, porque hay tantas directrices y hay tantos puntos inherentes a este mismo tema del despido injustificado que la verdad no considero que podríamos trabajar en ellos en 5 videos o 6 videos. La verdad yo siento que se ocuparían mucho más videos de 10 minutos para poder explicarlo. Entonces trataré de ejemplificarlo. Recordemos que estos videos son solamente para aprendizaje, términos generales, información general, como le quieran decir, pero si tuvieras alguna situación en particular, yo te sugiero que de forma imprescindible acudas directamente ante un especialista del área jurídica que te pueda asesorar de una mejor manera, porque obviamente es entrar al fondo del asunto y podemos ver o tratar de diferenciar la persona que te llegue a atender si realmente considera él que es un despido justificado o un despido injustificado, dependiendo de las causales que se hayan provocado o se hayan suscitado en el escenario específico. La Ley Federal del Trabajo especifica en alguno de los artículos, ya posteriormente, insisto, lo voy a puntualizar de forma más segura y sobre todo más amplia, pero te especifica en qué escenarios puedes incurrir
en un despido injustificado, en las cuales no hay responsabilidad para el patrón. En cambio hay otros en donde sí hay responsabilidad para el patrón y por lo tanto se puede dar a entender un tema de una indemnización. Si tú en particular solamente abriste el video para ver el tema relacionado al despido injustificado, pues yo te puedo decir que puedes inclusive, yo en lo personal considero que puedes, inclusive en la misma Constitución, no te establece como tal los puntos a tratar, pero sí te dan una breve explicación de la relación o la previsión social de los trabajadores. Sin embargo, el despido injustificado en términos generales es eso, es cuando pues en este caso el empleador ha incurrido en circunstancias que una vez que se clasifican pueden entrar en alguno de los criterios que establece la misma Ley Federal del Trabajo, tales por ejemplo, no sé, que te hayan corrido sin decirte el motivo, que te hayan despedido sin que te hubieran notificado, que te hayan despedido sin alguna razón lógica, específica y sobre todo una razón que tú creas a título personal. Obviamente pues nadie va a estar conforme de una decisión que no te interesa o del todo no te puede beneficiar. Sin embargo, en estos momentos lamentablemente hay muchas clasificaciones de despidos injustificados por simplemente temas de no tengo solvencia. Ok, para eso tienes que seguir un trámite muy distinto en caso de la quiebra, tales como no sé si alguien sabe o ha tratado la materia de concurso mercantil, en donde, bueno, si es una empresa que ya está en quiebra, pues sabes que los primeros a los que les tienes que realizar el pago como acreedores a los trabajadores. Ese es un tema ya distinto que pues ya poco a poco vamos a ir tratando. Este es el primer video del despido injustificado, lo quiero hacer lo más breve posible, solamente para que tengas en claro, en mente, qué es un despido injustificado. Obviamente lo contrario, el antónimo de un despido injustificado es un despido justificado. Alguna causa imputable al trabajador, en este caso al empleado, que puede clasificarse como alguna de las causales ya antes mencionadas, como falta de probidad, que no le haces caso a tus patrones, que les levantas la voz, que eres agresivo inclusive con tus compañeros, que no estás dando los resultados deseados, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco voy a ir puntualizando, no se desesperen, no piensen que este es un video nada más por hacerlo. Realmente considero que el darles una pequeña explicación de qué es un despido injustificado puede dar pie o puedo dar yo mismo pie a que mis siguientes temas sean un poquito más sencillos de poder explicar. De mi parte sería todo, que pasen ustedes un excelente día, hasta la próxima.